Y le invito a abrir en el libro de San Juan, versículo 3, un pasaje muy conocido por todos nosotros, aquellos que conocemos la palabra del Señor. Es un versículo muy conocido. Desde el verso 1 leemos la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta tu palabra. Te pedimos que bendigas tu palabra, mi Señor, aleluya, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos en esta mañana, Señor. Que toda palabra de hombre caiga por tierra, mi Señor. Aleluya, y que todo venga de lo alto, del Padre de las luces, del Señor de señores, Señor. Me entrego en tus manos, mi Señor, aleluya. Y te pido que nos bendigas en esta mañana hermosa, mañana preciosa, a los que nos hemos esforzado, Señor, por estar en esta tu casa. Por aquellos, Señor, que no han podido llegar, mi Señor. Quizás están enfermos, mi Señor, pero tú conoces todas las cosas, mi Señor. Que tu mano poderosa, Señor, entre en cada hogar, mi Señor, levantando al caído, restaurando al débil, mi Señor. Gracias te doy en esta mañana. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Dice que Nicodemo era un principal de la sinagoga. O sea, no era cualquier sacerdote, sino que era uno que tenía mucha sabiduría, mucho poder. Y dice que vino a Jesús de noche y le dijo: sabemos que has venido de Dios. Nicodemo reconocía que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero vino de noche. Vino de noche, ¿por qué? Porque no quería que nadie lo vea. No quería que sus iguales se dieran cuenta que él seguía a Jesús. Porque Nicodemo seguía a Jesús. Seguía los pasos de Jesús, escuchaba atentamente las enseñanzas de Jesús. Por eso se había dado cuenta. Y aparte, Nicodemo conocía muy bien las Escrituras. Reconocía que todas las Escrituras del Antiguo Testamento estaban hablando de Jesús. Estaban hablando de que el Mesías estaba ahí. Entonces, él lo había reconocido. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Él veía las señales que había y sabía que esas señales no podían venir si no venían de parte de Dios. Sabía que el enemigo no podía hacer las señales que Cristo hacía. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Qué pregunta, ¿no? Quizás Nicodemo no entendía. Sí, Nicodemo entendía lo que Jesús le estaba diciendo, porque era un hombre sabio, un hombre que conocía las Escrituras. Entonces era un hombre inteligente, pero igual le hizo esta pregunta a Jesús: ¿por qué es necesario nacer de nuevo?
el mundo a los ojos de Dios. Vamos a ver cómo el mundo, Dios nos ve. Cómo ve el mundo a través de los ojos de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestro Señor Jesucristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así nos ve nuestro Dios desde las alturas. ¿Cómo ve al mundo? Ve un mundo pecaminoso, un mundo corrupto, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de odio. Y Él de ese lugar nos rescató. Él nos rescató de ese lugar. No, porque nosotros nos encontrábamos en tinieblas. Y Él de esas tinieblas nos sacó y nos trajo a su luz admirable. Éramos ciegos en pecado y en perdición. En esas condiciones no podemos alcanzar la gloria de Dios. En esas condiciones no estábamos aptos para poder llegar a la gloria de Dios. Si nosotros nos encontramos en pecado, no estamos aptos. Pero aquel que viene a los pies de Jesús, aquel que rinde su vida a Jesús, Jesús lo limpia. Dice que le pone nuevas vestiduras, los restaura, le perdona todos sus pecados y nos viste de lino fino. Y entonces sí, podemos aceptar, porque Él dio su sangre preciosa en la cruz del Calvario y ahí se llevó todos nuestros pecados. Entonces cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, así como lo hizo Nicodemo, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, entonces ahí el Señor nos perdona, ahí nos limpia de toda iniquidad, porque nosotros nacimos de una carne, o sea, nacido de la carne. Se refiere al nacimiento físico, al nacimiento natural y humano. Heredamos una naturaleza mortal y limitada a lo terrenal. Llega un momento que partimos de esta tierra. No somos eternos en esta tierra, porque vamos a ser eternos en los cielos. Entonces, esta carne está contaminada. Nacemos contaminados, porque así lo traemos de generación en generación desde que el primer hombre y la primera mujer pecaron. Ellos pecaron y a causa de ellos, todas las generaciones, toda la gente fue contaminada. Todo el pecado se diseminó por la tierra. Y entonces de generación en generación vamos naciendo en pecado. Pero tenemos un Cristo que nos limpia de todo ese pecado. Nacer del Espíritu se refiere a un nacimiento interior, en lo interior. Nacer del Espíritu Santo, nacer de nuevo, significa dejar las cosas pasadas y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Eso no significa que no vamos a pecar más. Eso no significa que no vamos a ser tentados más. No, vamos a seguir siendo tentados, vamos a seguir siendo pecado, vamos a seguir cayéndonos, tropezándonos, porque estamos acá y tenemos un enemigo que dice Pedro que anda como león rugiente a nuestro alrededor, buscando a ver a quién puede tentar, a quién puede hacer caer, a quién puede hacer pecar.
Y no lo está buscando en el mundo, lo está buscando entre la iglesia, entre los hijos de Dios, aquellos que fuimos restaurados, aquellos que fuimos lavados con su sangre preciosa. A eso se está buscando. Dice que nacer de nuevo es nacer de lo alto. Es una transformación desde adentro, interior y divina, obrada por el Espíritu Santo, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y comienza a gobernar Él, siempre y cuando nosotros lo dejemos. No nos debemos olvidar eso, que el Espíritu Santo no es atrevido. El Espíritu Santo obra en nosotros siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a rendirnos a Él. Siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a decirle sí al Señor. Haz tu voluntad en mí. Cuando nos rendimos a Él, el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que darle el permiso. Si nosotros cerramos nuestro corazón al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nada puede hacer. El Espíritu Santo no nos fuerza nada, somos nosotros los que debemos abrir nuestro corazón, nuestra mente y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe cada día. Debemos comprender, el Espíritu Santo nos ayuda a comprender cuál es la voluntad de Dios. Tenemos una esperanza. En San Juan 5:24, aquí nomás, damos vuelta a la hojita y leemos en San Juan 5:24. De cierto os digo, vuelve a decirnos el Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, el que oye mi palabra y cree. Qué importante es creer. No solamente oír, porque muchos oyen la palabra, pero no creen. Muchos vienen a la iglesia, pero vienen convencidos, no convertidos. Vienen a cualquier espectáculo, como si fueran a ver una obra de teatro o un concierto de rock. Van, vienen, se sientan, pero no abren su corazón al Señor, porque realmente no están creyendo en este Dios de poder. No están creyendo que Dios puede transformar nuestra vida, que Dios puede transformar nuestra forma de ser. Dios puede transformar nuestro mal vivir en un buen vivir, porque Dios es todopoderoso. Dice, y oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Debemos oír la palabra. Oír su palabra es el mensaje de salvación. Creer en Jesús, el dador de la vida, y tomar posesión de la vida eterna. Tomar posesión de sus promesas, porque este libro sagrado está lleno de promesas para nuestras vidas, pero debemos de creer y tomarnos de esas promesas para que esa promesa se haga realidad en nuestras vidas. Tomar posesión de la vida eterna. Si queremos una vida eterna con Cristo Jesús, tenemos que obedecerle. Tenemos que seguir sus enseñanzas. Tenemos que caminar como Él caminó. Tenemos que andar como Él anduvo. A veces es difícil, ¿no? En la carne es difícil sujetarnos. A veces nos salta la ira. A veces nos salta el rencor, a veces nos enojamos, porque somos humanos, estamos acá, es inevitable, ¿no? Pero
tenemos que saber arrepentirnos. Tenemos que saber pedir perdón a aquel que nos ofende. A Jesús le hicieron de todo. Lo escupieron, lo abofetearon, lo clavaron en una cruz. Y Jesús asimismo, lleno de latigazos, con sus carnes colgando, porque esos latigazos que le daban le sacaban pedazos de carne. Él asimismo en la cruz le dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y si Él pudo perdonar, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros? Que no nos hacen ni siquiera un gramo de lo que le hicieron a Jesús. Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces de perdonar? ¿Y qué le dijo el Señor? 70 veces 7. 70 veces 7. Debemos perdonar, hermanos. Debemos aprender a perdonar. Y si no sabemos perdonar, pidámosles al Señor que nos ayude a perdonar. Debemos de asearnos de la salvación. Si vamos a Juan, capítulo 10, unas hojitas más. Gracias, Jesús. San Juan, capítulo 10, del verso 1. Dice: de cierto os digo, el Señor nuevamente nos está hablando. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón, es salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta es alegoría, le dijo Jesús, pero ellos no entendieron, porque era lo que les decía. En aquel momento los discípulos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Pero tenemos un Salvador que nos rescata del pecado. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo, que Él era el pastor y nosotras sus ovejas, y que debemos seguirle a Él, porque sus verdaderas ovejas conocen la voz del pastor. Y nosotros, cuando el Señor nos habla, conocemos la voz de nuestro Señor. Sabemos, no nos podemos hacer los tontos. Nosotros, cuando el Señor nos habla, sabemos que es el Señor quien nos está hablando, porque nosotros reconocemos la voz de nuestro pastor, reconocemos la voz de nuestro Señor Jesucristo. Él nos rescata del pecado. Él es el camino que nos lleva a la vida eterna, y es la puerta donde llamar, es la puerta por la donde entrar, es la puerta que nos va a llevar a la vida eterna, a la gloria eterna, a vivir una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos de escuchar su voz, debemos de seguir su camino, de seguir sus pisadas y entrar por la puerta. Porque si le erramos a la puerta, vamos a errar el camino. Busquemos la puerta estrecha, dice Mateo. Dice que tenemos dos puertas, una ancha y una angosta. ¿Cuál vamos a elegir? ¿Qué puerta vamos a elegir en esta mañana? ¿Vamos a elegir la puerta ancha o vamos a elegir la puerta angosta? Amén. Vamos a elegir las puertas estrechas. Es difícil el camino del cristiano. Escuchábamos recién al pastor decir que en Nigeria hubo cristianos enterrados vivos por predicar a Cristo.
Es difícil. Nosotros acá estamos en la gloria, se puede decir. Pero también acá va a venir la persecución. No es que acá no va a venir. Acá en algún momento, porque la persecución a los cristianos se está extendiendo en todo el mundo. Va a llegar un momento en que también vamos a ser perseguidos acá. ¿Y vamos a estar preparados? ¿Vamos a estar preparados para la persecución? ¿Vamos a estar preparados como esos nigerianos que fueron y permitieron que los entierren vivos por Cristo? ¿Vamos a tener fuerza para ser quemados en una hoguera por Cristo? Si no nos aferramos a Él, si no le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe su vida, si no buscamos de Él cada día, creo que va a ser muy difícil que podamos decir muero por Cristo. Me parece que más de uno lo vamos a negar. Me parece que más de uno cristiano va a negar al Señor. Por eso el Señor dice, son muchos los escogidos. Son muchos, pero pocos son los que entran. Son muchos los llamados, pero pocos entrarán. Porque va a venir un tiempo de aflicción, va a venir un tiempo de angustia, y esos tiempos están llegando. Debemos estar preparados, porque si no partimos antes con el Señor, y nos toca vivir esos tiempos de persecución, esos tiempos, debemos estar fortalecidos en el Señor para decir no lo niego, no lo niego. Un gran amor. El Señor nos dio un gran amor. Él dio su vida por nosotros. ¿Quién murió por nosotros? ¿Murió acaso San Pedro? ¿Murió San Juan? ¿Murió la Virgen María? ¿Murió San Expedito? ¿El Gauchito Gil? Que tanto le honra a la gente. Que vas por la ruta y ves altares y altares y altares del Gauchito Gil. Vayas por la ruta que vayas. Él no nos va a salvar. Porque Él no subió a la cruz, sino el Señor Jesucristo. Es el único al cual podemos ir. Es el único que nos dio la vida. Es el único que nos rescató. El único que nos redimió. El único que nos cubrió con su sangre preciosa. Solo a Él debemos de adorarle. Solo a Él debemos darle la honra y servir. Su gran amor lo llevó a morir. Su gran amor. Ese amor inmenso que Él tuvo por su creación. Esa creación que Él había hecho perfecta, pero que se corrompió. Ese amor por esa humanidad lo llevó a dar su vida en rescate de nosotros. Él murió por mí y murió por ti. Debemos de responder a ese amor con fidelidad, con gozo y espíritu de servicio. Y servir a Dios no es venir a barrer la iglesia, no es predicar. Servir a Dios no es cantar. Servir a Dios es caminar como Él caminó y hacer las cosas que Él hizo. Y actuar como Él actuó. Es imitarle a Él. Eso es servir a Dios. Es imitarle, es cada día querer ser más como Él. Hay una alabanza que dice, yo quiero ser cada día más como tú. Y eso es servirle a Dios. Es querer ser como Él cada día, cada instante. Es encontrar a esa persona necesitada y decirle, Jesús te ama.
No hace falta predicarle y darle un gran sermón. Solamente decirle, Jesús te ama y te está esperando. Él puede cambiar tu vida. Él puede transformar tu pesar en alegría. Servirle a Dios es eso. Porque Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No nos pidió otra cosa. Simplemente que hablemos de Él. Simplemente que prediquemos su Evangelio. Id por todo el mundo y predicad mi Evangelio. Es lo único que el Señor nos pidió. No nos pidió sacrificio alguno. No nos pidió que vayamos caminando kilómetros y kilómetros a Luján. No nos pidió que nos arrodillemos y salgamos caminando de rodillas. No. No nos pidió sacrificio alguno. No nos pidió que nos peguemos con el látigo y sacrifiquemos nuestro cuerpo. No. Solamente id y predicad el Evangelio a todo aquel que está necesitado, a todo aquel que te necesita. Prediquemos, digámosle, Jesús te ama. Es lo mejor que le podemos decir. Te invito a ponerte de pie. Gracias. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por esta tu palabra, mi Señor. Ayúdanos, Señor,